sí, el cortoplacismo ha servido y ha vivido con Discover, pero ahora mismo, y también eso lo enlazo con la incorporación de la IA, Google lanzó AI Overviews a finales de marzo en España, y entonces todo el tráfico evergreen, más atemporal, podríamos decir, pues ha caído drásticamente, y a nivel de clics, pues todos los medios, toda la parte más informacional ha caído y está cayendo. No tanto la parte transaccional, pero claro, la parte más informacional es lo que ofrecen los medios, ¿no? Yo creo que realmente esto es un cambio mental muy importante, que tienes toda la razón del mundo cuando dices que la IA lo ha acelerado, ¿no? Yo creo que es así, porque la IA lo que ha puesto... Ya digamos, las estrategias se habían acortado, porque tú no puedes hacer un plan hoy en día a 5 años. O sea, lo puedes hacer, pero quiero decir, es como... es un brindis al sol, o sea, ¿qué va a pasar dentro de 5 años, ¿no? Entonces, eso se acorta mucho. Pero además lo que la IA ha incrementado es que esos cambios todavía se acortan más, y además es muy difícil seguir la evolución de todo lo que va pasando, y pasa a ser más importante. Entonces, para que esto no te arrastre, ¿no? y no sepas al final dónde estás, es todavía más importante que ese pensamiento estratégico se asiente muy bien en los medios, desde la capa más superior hasta todo el mundo, ¿no? Llegando ya al final del 2025, tenemos la certeza, entre los que trabajamos con la industria de los medios, que si combinamos términos como inteligencia artificial, medios, posicionamiento SEO y redes sociales, obtenemos múltiples recetas con resultados muy variados. Y posiblemente con un nexo en común entre todos ellos, la incerteza. Aunque la incerteza siempre está dentro de la industria de los medios. Por ello, hoy hemos invitado a nuestro podcast a 2 profesionales de esta industria. Uno de ellos ya es un viejo conocido en esta casa, Ismael Nafría, periodista, consultor, escritor y profesor especializado en innovación digital en el ámbito de los medios de comunicación, con una amplia experiencia en varios medios como en Prisacón, Grupo Odó o National Geographic en España. Autor de diversos libros de cabecera del sector, como La reinvención de New York Times o Clarín actualizado, y actualmente gestiona la newsletter de cabecera para el sector y los que estamos todo el día interesados por el mundo de la industria, que es la newsletter de Tendencias. Y nuestra segunda invitada, que ya teníamos ganas de conocerla y hemos aprovechado que veníais para Madrid para otras cosas, para presentar vuestro libro, es Clara Soteras, periodista y consultora en SEO y estrategia digital para los medios. Actualmente es jefa de innovación y estrategia digital en AMIC, que es una asociación de medios locales, ¿no? Sobre todo de lo que a mí me gusta mucho, que es el periodismo de proximidad, ese concepto. También es profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora de SEO en medios en otras escuelas de negocio, además de otras ocupaciones que tienen en el sector de la industria de los medios. Todos los que estamos en este mundo, sí. Exacto. Y bueno, también ha sido directora de SEO y producto en el Nacional.cat, ¿vale? Y vamos a ir hablando de todo lo que tengáis. Bienvenido a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por presentarnos vuestra casa también, ¿no? Y un placer volver a estar aquí contigo, David. Ismael ya sabe que esta es su casa, pues claro, a partir de ahora ya sabéis que es vuestra casa. Siempre intentamos acoger a todos los que venís desde fuera para que podáis utilizar incluso esto como vuestra propia oficina de una manera. Es nuestro coworking, por decirlo de alguna manera. Tomo nota. Yo también tomo nota, y además es muy bonito y muy acogedor para los que nos estén escuchando. Sí, la verdad que no nos podemos quejar. Bueno, vamos a empezar si queréis. Yo reconozco que a Clara llevaba tiempo siguiéndola y quería contactar con ella, pero bueno, cuando vi que ya habíais construido un libro conjuntamente bajo el paraguas de la newsletter de Tendencias de Ismael, y que empezabais a tener mucho recorrido, y cuando vi que veníais aquí a Madrid a presentar este libro, que lo presentáis esta tarde de la Asociación de la Prensa de Madrid, digo, pues bueno, pues voy a hablar con Ismael y que vengan los dos y hablemos un poco nos pongamos un poco al día, y sobre todo nos pongáis un poco al día de algunos aspectos. Mi primera pregunta es, ¿por qué este libro que hicisteis conjuntamente?
cómo Clara ha ido aterrizando en la newsletter de tendencias. Explicarnos un poco. Sí, pues no, es una historia muy bonita y que la verdad con el camino que hemos recorrido pues estoy no satisfecho, sino muy satisfecho, ¿no? Esto surge pues hace un año aproximadamente, ¿no? Cuando yo quería en tendencias pues ir introduciendo novedades, y una cosa que se me ocurrió es hacer una serie dentro de la newsletter sobre un tema específico, ¿no? Y uno de los temas que me interesaba contar, en parte porque yo no lo domino tanto, no lo conozco tanto, pues era todo hablar del SEO, ¿no? Y de la trascendencia que tiene para los medios, y hacerlo de la mano de alguien, ¿no? Que realmente pues pudiera explicar esto pues de una manera pues muy interesante, ¿no? Y entonces así pues le propuse, le hice este planteamiento a Clara, ¿no? Queríamos hacer, o yo pensaba hacer pues una serie dentro de tendencias, pues que al final fueron 8 capítulos, digamos, o 8 entregas. Era como tener, por decir así, una mini newsletter dentro de la newsletter, ¿no? Una mini newsletter especializada en este caso en cómo se debe manejar el SEO en los medios de una manera muy práctica, ¿no? Que ese era también el objetivo, contarlo de una manera que fuese realmente muy útil, ¿no? Y contar desde lo básico hasta lo más avanzado, pero que fuese muy útil. Y así empezamos la serie pues en noviembre del pasado año, y cada 2 semanas, como se publica en la newsletter, pues había una nueva entrega, ¿no? Y bueno, Clara le propuso el tema, la autora es ella, o sea, hizo el desarrollo de los capítulos, lo terminamos de ajustar, la verdad que era un planteamiento muy completo, y luego la ejecución de eso, de los capítulos, pues fue magnífica, y la verdad que la respuesta que fuimos obteniendo de la gente, pues fue también, nos animó mucho, ¿no? Vimos que había sido un acierto, o sea, que estaba ayudando a un montón de gente. Yo experimenté de repente, pues eso, crecimiento de suscriptores que venían del mundo del SEO, que antes no tenía tantos, ¿no? Y bueno, y así fue todo el desarrollo de esta serie de 8 capítulos, ¿no? Y al acabar la serie, pues nos quedamos ahí, esto ha funcionado muy bien, y Tiene muy buen feedback, ¿no? De la gente, ¿no? Del sector, tanto de tus suscriptores, ¿no? Como de gente que incluso yo creo que venían a lo mejor un poco más de mi ámbito y te conocieron a ti y dijeron, ostras, qué formato más chulo ha quedado, o sea, es muy digerible, es muy práctico, ¿no? Porque, bueno, la propuesta que me hizo Ismael, digo, ostras, ¿pero crees que va a funcionar? Y Ismael, yo quiero probarlo, yo creo que sí. Es que esto tiene interés ahora mismo, ¿no? Estábamos en un punto también, ahora hemos estado en un punto crítico, ¿no? Ya lo hablaremos, pero en el año pasado también había mucho interés, ¿no? En cómo enfocar el SEO con todos los cambios que nos venían, ¿no? Entonces, exacto. Nada, yo me sumé, me dije... Digo, yo seguía a Ismael, seguía su newsletter y digo, me está proponiendo Ismael hacer eso, tal en su newsletter. Digo, ostras, claro que sí. Digo, a ver si, para estar a la altura, ¿no? Y llegar realmente con capítulos prácticos y accionables sin tampoco extenderse mucho, ¿no? Pero que sean cosas accionables en un medio o por un periodista, ¿no? Tal cual. Y entonces, por cerrar un poquitín en cómo termina esto, pues convirtiéndose en el libro, ¿no? Lo que, al acabar eso, yo tenía en mente ya lanzar una colección de guías prácticas de temáticas, ¿no? Sobre distintos ámbitos que puedan ser de interés de los medios, que se llama Informe Tendencias Plus. Y bueno, y vi la oportunidad magnífica de que el primer libro de esta serie pues fuese justamente la serie que habíamos hecho en Tendencias, con el añadido, que eso fue idea de Clara y que me parece súper oportuna, ¿no? De decirle, bueno, pero estamos en un momento donde ya la inteligencia artificial y los cambios que se están produciendo en Google y tal, pues está teniendo una relevancia muy, muy clara. Vamos a añadir esto como un capítulo final, ¿no? Y eso queda en este libro de 64 páginas, donde creo que si alguien quiere ponerse al día o aprender y tal, pues es de una manera muy atractiva.
Para hacerlo bonito, pues también conté con el apoyo del equipo de diseño de REA, que ha hecho un trabajo magnífico, la verdad, que diseñó la colección y este libro en concreto, y los libros que vendrán pues van a seguir un poco la misma línea. Y el resultado es un libro que está disponible en formato digital y como PDF, y en formato papel como print on demand tanto en Lulu como en Amazon, ¿no? Y bueno, y aquí está. Yo que sigo siendo muy fan de lo analógico en cuanto a los libros, que me gusta mucho comprar el libro en papel, os agradezco que sea un libro fácil de manejar, ¿vale? Me voy al avión, lo cojo, lo manejo, eso lo agradezco. Es que a mí es lo que me han dicho, bueno, algunos colegas que me han dicho, es que es súper bonito y de leer, de cogerlo, ¿no? De incluso escribir ahí en papel, hay incluso un par de hojas detrás para hacer notas y demás. Sí. Ismael, has dejado ya caer que la idea dentro de tu proyecto de tendencias es que haya otros temas en los que vayas agrupando y vayas saliendo, pero entiendo que este tema en concreto da para mucho más, o sea, que tiene recorrido, es decir, y más en el momento en el que estamos, que ahora hablaremos un poco de este tema, ¿no? Tiene recorrido, o sea, no tenemos una hoja de ruta realmente definida, más allá de una cosa muy interesante que ha pasado, que es que el libro también está en inglés, o sea, lo hemos editado también en inglés. De hecho, si quieres, Clara, explicar, ¿no? Porque no es solo la traducción pura y dura del libro. Exacto, sí. De hecho, la idea no había la idea de hacerlo en inglés, ¿no? Pero tuvo buena acogida. Algunos de nuestros contactos, profesionales SEO de medios, etcétera y demás, me dijeron, oye, ¿lo vas a sacar en inglés? ¿Lo vais a publicar? Tal, va a estar disponible, aunque sea en digital, tal. Y varia gente me llegó este comentario, me dieron ese feedback de consultores pues más internacionales en Europa, algunos de Estados Unidos y tal, y lo hablamos con Ismael y le dije, oye, pero es que no ha sido solo un comentario o dos o tres, digo, pues parece que hay bastante interés porque de este nicho de SEO para medios específicamente no había como nada publicado así como recopilatorio. A mí me había llegado también la idea de, oye, ¿tienes algo muy cerrado solamente de SEO de medios sin que tenga que hacer pues alguna formación así más densa de cosas que no me interesan? Digo, que realmente esto en el mercado no existe y este libro te permite realmente pues ¿no? entrar ahí. Y lo que pasó es lo que decía ahora Ismael, que con estos comentarios y ese feedback nos planteamos la idea de, ostras, pues a lo mejor es interesante, ¿nos lanzamos? Sí, no. Y decidimos, el editor es Ismael y decidimos lanzarlo. Lo único que a la hora de traducirlo, yo me empecé a mirar el libro y digo, ostras, es que no se puede traducir tal cual. Porque claro, hay muchísimos ejemplos, capturas de pantalla de, por ejemplo, ahora recuerdo pues cómo se trabaja una planificación de contenidos de las elecciones en Argentina, cómo se trabaja una breaking news, comparación de, por ejemplo, por qué hablamos de Dana y tenemos que titular con Dana y no con Gota Fría, que era un caso muy específico de España. Y dices, esto no lo puedo trasladar a Estados Unidos, a una audiencia global. ¿Qué pasó? Pues que hay algunos capítulos como temas, por ejemplo, técnicos o el kit de herramientas o el tema del EAT, que es la autoridad y la confiabilidad que tiene Google en nosotros, que esto sí que puede ser más traducible directamente, pero toda la parte de estrategia y de ejemplos prácticos, todo esto está cambiado y está enfocado con nuevas capturas, nuevos ejemplos, que si la Super Bowl, las elecciones en Estados Unidos, todo esto está cambiado para realmente explicarlo con casos de uso para la audiencia global. O sea, que es has tenido que adaptar la versión en inglés, cosa que entiendo que ellos agradecerán, que a la inversa no suele pasar, ¿eh? Normalmente. Pero la verdad que eso me imagino que se había... Yo como lectora no habría comprado un libro en ese sentido. Digo, no, yo no quiero un libro así como traducido, no. Pues la verdad que es muy interesante lo de el hacer esa ampliación, más que nada es que es algo que no teníais programado, sino que ha sido un poco más el feedback de la gente que ha ido, ¿no? Esto es cuando te dicen que tienes que escuchar a tu público, pues esto es un caso práctico, no, porque además ha sido... Evidentemente es un esfuerzo adicional importante, ¿no? Pero
Pero estamos encantados también de la recepción que está habiendo, y Clara ya ha estado en algún evento internacional que lo ha llevado, o sea que no sé, está siendo una aventura muy, muy bonita, la verdad. Y comentabas que en el tema de la newsletter de tendencias, la incorporación de esta temática y de la participación de Clara te ha hecho aumentar el número de suscriptores que ha habido, suscriptores del mundo SEO, de alguna manera que han empezado que han empezado a hacerlo. Cuéntame un poco dentro de la newsletter qué evolución estás teniendo este año, es decir, qué resultados estás viendo. No, en general, a ver, la newsletter ha seguido creciendo. Estoy muy cerquita de llegar a los 10.000 suscriptores gratuitos, que eso es una cifra muy bonita y que me ilusiona especialmente, ¿no? Pues ya son 8 años y pico de publicación de la newsletter, y bueno, ha ido teniendo un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Y la novedad más importante, más relevante de la newsletter fue el lanzamiento hace 2 años de la suscripción de pago, y eso tiene un recorrido pues más costoso, o sea que conseguir suscriptores de pago no es sencillo, pero bueno, va habiendo, y son, ahí los contamos por algo más de un centenar, ¿no? Que no está mal, pero que me gustaría pues poder seguir creciendo, ¿no? Ofertas como, por ejemplo, el lanzamiento de la colección de informes me ayudan también a eso, porque los suscriptores de pago, por ejemplo, tienen acceso a la edición digital, a la de papel no, evidentemente, pero a la digital de los informes sí, del que ahora hemos publicado, y de los nuevos que van a venir. Mi idea es lanzar 4 informes al año, ¿no? Ya estoy trabajando en los otros 3, que 2 serán con otros autores, tipo como Clara, y uno lo publicaré yo, ¿no? Y de momento eso es, digamos, quizá lo más nuevo. Claro, la publicación de la edición de pago pues implica que yo publico todos los días prácticamente, ¿no? Y bueno, eso pues implica también una dedicación importante de tiempo, pero bueno, que la verdad que es un proyecto que ahora es central en mi vida profesional, y muy satisfecho. Llegar ya prácticamente a los 10.000 suscriptores de la newsletter gratuita, pues para ser una newsletter muy de nicho es un número, o sea, eso por una parte lo que se ve es el trabajo continuo que vas haciendo, y por otra el interés que dentro del sector siempre hay en poder tener un recurso con el que podamos estar informados, podamos estar directamente. Creo que es la verdad que has encontrado un hueco ahí, yo creo que muy interesante. Pues que de hecho le dan, lo veníamos hablando también en el viaje para llegar a Madrid, le decía, digo, guau, es que tu newsletter es tan distinta a las otras. Yo soy consumidora de newsletter, y la de Ismael es como, sabes que la curación de contenidos que hace es tan buena, y te da, pues, que sí, convocatorias, las últimas noticias, te da también toda la parte de conocimiento, no solamente de lo que está pasando en España, sino también en Estados Unidos, todo el background que tiene Ismael desde hace tiempo, ¿no? Y es muy distinta el formato que le da, no solamente a la de los domingos, ¿no? Sino también la que envía cada día, que tú sabes que entras allí y consumes pues esas 3, 4 noticias del día que tienes que saber, ¿no? Y a mí me gusta mucho, sí. Bueno, pues una vez hablado de vuestro proyecto conjunto, que la verdad que es muy... a mí me resulta muy interesante. Vamos ya un poco más por faena, en la parte en la que Clara también como experta nos puede dar mucha luz. Vamos a arreglar el mundo. No tanto a arreglar, yo creo que no, sino por lo menos a intentar situarnos, ¿no? Que nos ayudes a intentar situarnos, porque sí que es cierto que sobre todo durante este año 2025, los que no estamos muy metidos en el mundo SEO dentro de los medios, continuamente estamos recibiendo inputs de cambios muy importantes que afecta a todo. Es decir, no solo afecta evidentemente el resultado final de un medio dentro de su posicionamiento, sino que a nivel interno, dentro de lo que son los procesos de trabajo internos de un medio de comunicación, mucho me temo que va a traer consecuencias en este año, en el próximo sobre todo, ¿no? Entonces sí que creo que es muy interesante que podamos hablar de una manera, ya veremos hasta dónde podemos profundizar, pero que podamos hacerlo. Y así, para empezar, simplemente os lanzo a los dos una pregunta muy genérica, que es,
sobre todo durante este año, cómo ha cambiado el SEO dentro de los medios, con los cambios que ha producido Google, fundamentalmente, y también con la incorporación de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, de manera muy genérica, para luego empezar a ir a profundizar un poco. Bueno, no es una pregunta nada fácil de responder y ahora que estamos terminando el año ha hecho todos los cambios, aunque todavía esperamos un último gran cambio, como siempre, que llega hacia Black Friday, siempre es el último gran cambio del año que hace, pero bueno, podríamos decir que este ha sido un año de mucho cambio. De hecho, si miramos al año pasado, creo que no nos esperábamos todo el cambio que hemos visto este año y que ahora mismo, si yo intento mirar hacia adelante lo que va a pasar en 2026, creo que tampoco soy capaz de imaginarme todos los cambios que pueden suceder. Pero este año hemos vivido muchos cambios. De hecho, hay algunos muy importantes. Por ejemplo, el Core Update que hemos tenido en junio, que ha sido uno de los cambios más importantes y que más ha afectado a los medios y a los publishers, porque, bueno, ha afectado directamente todo el tráfico y al algoritmo que controla Google Discover, que tenemos que decir para los oyentes que es un canal de tráfico, el primer canal de tráfico, diría yo, de todos los medios y muy focalizado también en España, porque todos consumimos a nivel de Google Discover, porque en el mercado y la cuota de mercado de Android, por ejemplo, está mucho más extensa, es más elevada en Europa que en Estados Unidos, por ejemplo, y el buscador propio de Google Discover se encuentra integrado en Android, ¿vale? Eso no quiere decir que la parte que no podamos consumir Google Discover desde iOS, porque ahora mismo, pues lo hablábamos también antes, ¿no? Que te lanza incluso la app, te lanza notificaciones, tanto la app de Google como de Google Chrome te lanza notificaciones o te muestra mucho más todos los contenidos de medios, ¿no? Entonces estábamos en un punto en que todos los medios están muy balanceados en este canal. Y ahora pues parece que Google en junio pues ha recogido un poco el cable de todo el contenido, podríamos decir, sí, más hacia el clickbait que había, y ha vuelto y está recalculando, ya hace tiempo que nos está avisando del cambio más a nivel de marca, a nivel de producto, es decir, está apostando mucho por el EAT y el ser autoridad, ser referente como marca editorial. No te centres en hacer solo thin content o contenido vacío o simplemente pues hablar de qué significa que tu gato mueva la cola así tal cuando tú realmente eres un medio económico, por ejemplo. ¿Por qué estás hablando de esto, no? Y Google quiere como reconducirnos un poquito y organizar todo lo que ha a lo mejor venido desorganizando. Y por otra parte... Antes de que sigas, por acabarnos de situar con todo esto que nos estás explicando, si tuviéramos que puntuar de 0 a 10 el máximo, ¿vale? El nivel de dependencia de los medios ahora mismo, hablemos aquí en España, el nivel de dependencia en términos de tráfico con Google Discover, ¿qué puntuación le darías? Yo te diría, mira, a mí no me gusta ser extremista, ni cuando yo, que también soy profesora, no me gusta nunca puntuar con los extremos, pero te diría 9, o sea, rozando, o sea, totalmente. Y tanto por bien como por mal, hasta ahora era bien, porque estaba aportando muchísimo tráfico y monetización a través de la publicidad programática por las page views. Pero con el cambio de algoritmo, pues hay algunos medios que ya han empezado también a hacer ERTEs y tener que reducir plantilla, tener que reducir la externalización de realización y redacción de contenido. Es decir, realmente están teniendo que ajustar las tuercas y redefinir un poco hacia dónde van. Pero eso es algo que Google viene avisando desde ya hace tiempo y lo que ha sido toda la vida, ¿no? De que centrarse simplemente en una vía de monetización, obviamente esto tenía un fin y todo el mundo sabía pero ¿qué pasa? Que en muchos medios pues cuesta muchísimo poder decir que nos sentemos a hablar a largo plazo, es decir, ¿qué queremos o dónde queremos estar el año que viene o en 2 años?
Esto cuesta mucho llevarlo a las mesas de debate cuando se están hablando del real time y de, oye, ¿cuántas páginas vistas? Eso es como quiere aquel que tiene que llegar a final de mes, ¿no? Y dices, sí, vale, vas a querer llegar a final de mes, pero el año que viene, ¿dónde quieres estar, no? Entonces, sí, el cortoplacismo ha servido y ha vivido con Discover, pero ahora mismo, y también eso lo enlazo con la incorporación de la IA, Google lanzó AI Overviews a finales de marzo en España, y entonces todo el tráfico evergreen, más atemporal, podríamos decir, pues ha caído drásticamente, y a nivel de clics, pues todos los medios, toda la parte más informacional ha caído y está cayendo. No tanto la parte transaccional, pero claro, la parte más informacional es lo que ofrecen los medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, sumado todo este combo, pues se ha visto claramente que ha llegado la hora de decir, vale, bueno, pues hasta aquí ha llegado el tráfico, tenemos una base, tenemos un volumen, pero está claro que ya tenemos que empezar a crecer y abrirnos pues a monetizar y a construir nuestro pastel con otro tipo de ingredientes. Vale, ya has metido ahí la variable de la IA, ¿vale? que creo que ya llevamos como 2 o 3 años en los medios, hablando un poco de IA en muchas variables, de muchas vertientes diferentes, pero yo no sé si estoy en lo cierto o no, pero en todo esto que nos estás comentando, la incorporación de la IA lo veo como un acelerador de todo, de que todo suceda más rápido, ¿vale? Y ahí hay un tema que antes también lo hemos estado hablando y que tú has sacado ahora, que es un poco a nivel de estrategias o de qué tiene que hacer un medio de comunicación en todo esto, o cómo puede plantear sus estrategias, que yo me quedo un poco con un tema que con Ismael, la primera vez que vino con el libro de Clarín, que era me genera mucha curiosidad, que es el periodo temporal en que los medios de comunicación, en este caso era Clarín, ya plantea sus estrategias, que hace 10 años, si corrígeme Ismael, hacían estrategias a 5, incluso a 10 años, ahora ya a 3, a 2. Como mucho. ¿Cómo pueden gestionar esto ahora los medios? Sí. Ya no hablo solo de SEO, sino en general de todo. Yo creo que realmente esto es un cambio mental muy importante, que tienes toda la razón del mundo cuando dices que la IA lo ha acelerado, ¿no? Yo creo que es así, porque la IA lo que ha puesto... Ya digamos, las estrategias se habían acortado, porque tú no puedes hacer un plan hoy en día a 5 años. O sea, lo puedes hacer, pero quiero decir, es como... es un brindis al sol, o sea, ¿qué va a pasar dentro de 5 años, ¿no? Entonces, eso se acorta mucho. Pero además lo que la IA ha incrementado es que esos cambios todavía se acortan más y además es muy difícil seguir la evolución de todo lo que va pasando, y pasa a ser más importante. Entonces, para que esto no te arrastre, ¿no? y no sepas al final dónde estás, es todavía más importante que ese pensamiento estratégico se asiente muy bien en los medios, desde la capa más superior hasta todo el mundo, ¿no? Entonces, yo una cosa que creo que ha pasado, que eso me parece positivo, es que se ha intensificado mucho el diálogo entre todas las partes, ¿no? Entre todos los equipos. ¿Por qué? Porque la IA afecta a todo. O sea, afecta a la producción de contenido, afecta a la generación de suscriptores, porque puedes afinar mucho el perfilado, afecta a temas de publicidad, afecta a todas las áreas de un medio, ¿no? Con lo cual, yo creo que se está produciendo un diálogo superior al que había en otras ocasiones, que es bueno, y que es verdad que te puedes sentir como un poco superado en ocasiones, y creo que también está pasando, ¿no? Pero que es bueno porque te hace probar cosas, te hace... Te mete en la mentalidad de trabajar con datos y ver resultados y basar en eso lo que vas a hacer, los proyectos. O sea, son cosas positivas también en el sentido de ayudar al medio a definir bien la estrategia que debe seguir, ¿no? Antes Clara mencionaba, ¿no? Pues que ya no poner todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? De jugártelo todo a una cosa, porque te cambian las reglas de eso y te quedas indefenso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hay muchos medios que lo han entendido o lo están entendiendo,
y dicen, vale, pues necesitamos diversificar nuestras vías de ingreso, necesitamos tener ingresos de los usuarios, del tipo que sean, necesitamos tener ingresos de publicidad de diversos tipos, pero necesitamos terceras vías de ingreso tipo eventos, tipo formación, tipo e-commerce, tipo consultoría, tipo lo que quieras, ¿no? Y eso está bien. O sea, eso a mí me parece que es muy positivo porque hará que ningún medio dependa tantísimo de lo que pueda pasar con Google Discover, de lo que pueda pasar con Facebook, de lo que pueda pasar con cualquier actor externo donde el medio no controla las reglas, ¿no? Y por tanto, si esas reglas cambian, pues tienes muy poco margen. Sí, estás de muy maniobra, descolocado, ¿no? Muy descolocado. Hablando de esto que dices de la necesidad de que los equipos dentro de los medios de comunicación sean más, o sea, básicamente es que tengan más comunicación y que trabajen más entre ellos. Es un tema más de procesos de trabajo, ¿no? Es una cuestión muy curiosa que los medios, nosotros llevamos ya más de 10 años, sobre todo trabajando en la parte de tecnología, no en la parte nuestra de la parte comercial, sino en la parte tecnológica, sobre todo a nivel de redacción, con equipos de redes sociales, equipos de producto, etcétera, pero hay determinados departamentos que en el día a día con ellos vemos que entre ellos que incluso nosotros conocemos más a los otros compañeros de ellos, de otros departamentos, que entre ellos, ¿no? A mí me da la sensación de que todo esto, en general, está llevando a que sí o sí van a tener que hacer un trabajo mucho más transversal. Y en esa parte del posicionamiento SEO, ¿cómo ves tú, Clara, esa consecuencia que se puede dar de que en todo lo que tenga que ver con posicionamiento de un medio, con todos los cambios que nos explicas y que nos seguirás explicando ahora, internamente dentro del mundo de las redacciones, ¿eso cómo crees que va a afectar o que tiene que cambiar? Tiene mucho sentido y estoy muy de acuerdo que la IA precisamente ha acelerado y ha forzado a tener que tomar esa decisión y a abrazar este tipo de cambio y decir, sí, ahora ya no podemos esperar más y tenemos que empezar a trabajar de forma más transversal y conjuntamente. ¿Por qué? Porque los propios algoritmos están caminando hacia aquí. Y hablo de Google porque tenemos el 95% de su uso y cuota de mercado en España, pero Google ya hace tiempo, ¿no?, que está avisando que debemos construir más marca, que debemos dejarnos del contenido per se, no del propio contenido específico, sino de ser un producto, de ofrecer algo a la audiencia, que seamos referentes en lo que realmente controlamos, que los periodistas tengan pues a sus páginas, ¿no?, con sus biografías, con sus redes, es decir, que sean expertos en lo que nos están explicando, sobre lo que están hablando, ¿no? Y vamos a ir mucho más hacia aquí. Y eso lo vamos a ver porque precisamente pues Google ya está aplicando muchísimos cambios. Para mencionar los últimos y recientes en Discover, ahora mismo Google ya va a abrir ese escaparate que tenían hasta ahora los medios, pues a incorporar creadores de contenidos a través de sus redes sociales, a incorporar pues también posibilidad de seguir a marcas, es decir, cualquier entidad puede ser seguida por una persona, por un lector. Entonces ya no solamente serán los medios los referentes. Ahora mismo tenemos creadores de contenido que nos explican las noticias o tenemos nuestros referentes, ya sean pues dominan temas gastronómicos o temas económicos o nos explican cómo ahorrar tal o nos explican temas más incluso de pues temas más de psicología, ¿no? Tenemos nuestros referentes como creadores y los podemos seguir y esos creadores van a seguir apareciendo aquí, ¿no? Para que acabamos yo lo acabé de entender. Aquí estamos hablando tanto de Google Discover como de Google en general. Es decir, que un usuario cuando entra en Google Discover no solo se va a encontrar no solo se encuentra ya contenido creado y publicado por los medios de comunicación, sino que los medios ya ahí tienen que competir con otros actores que Google ha decidido que va a incorporar, ¿vale? ¿Dentro de esos actores entra también los contenidos que se publican en redes sociales directamente? Exactamente, sí, porque los creadores
su manera de trabajar, ¿no? Habitualmente está muy relacionada con todo el formato audiovisual, que esto es otro tipo es otro punto que creo que debemos hablar y poner encima de la mesa, y es que pues Twitter, X, Instagram, TikTok, o sea, todo esto ya lo vamos a ver dentro del feed de Discover a través de los creadores, y por eso también todo el trabajo que están haciendo las marcas con sus propios creadores y sus propios productos. Aquí quien tiene ahora el punto para terminar de emprender y de ganar y de tomar riendas en el asunto son los propios medios, que tienen que empezar a sumarse a marcas o a crear otro tipo de producto y formato, y también a creadores, ¿vale? Porque los medios hasta ahora han tenido una marca, pero la marca como tal de medio, y eso lo compartíamos antes, ¿no? También la marca ya no vende como tal, es decir, mucha gente se siente pues más, tiene más como referente pues a su propio creador, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. O sea que por una parte, si nos ponemos bajo la perspectiva de un medio, ¿vale? El medio aquí, cuando habla ya de posicionamiento en Google, sea como sea, tiene que estar pensando en su propio contenido, crear el contenido a nivel, y ahora hablaremos un poco con los formatos, audiovisual, el vertical, etcétera, el tener que dar un empujón en eso, porque ahí sí que creo que tienen que mejorar mucho en esa parte. Luego, por otro lado, tienen el factor creador de contenido y el factor de las publicaciones, no solo de los creadores de contenido, sino que se pueden referenciar de Twitter, de cualquier contenido en redes sociales que pueda entrar en esa búsqueda que haga su usuario. En la parte de creadores de contenido que has explicado, hay una parte que nosotros nos interesa mucho, siempre hemos tenido mucha curiosidad por averiguar y por ver cómo va progresando, que no es solo la figura del creador de contenido, por decirlo de alguna manera, que no tiene nada que ver con un medio, sino que ahora ya hay muchos creadores, o sea, hay muchos, no sé si muchos, pero hay periodistas que se han convertido en creadores de contenido y que manejan esos dos perfiles diferentes. Siguen como periodistas en los medios en los que estén y siguen como creadores de contenido. ¿Cómo veis que esto un medio de comunicación va a tener que empezar a gestionarlo o lo tiene que gestionar? Mira, yo creo que pone sobre la mesa un tema muy relevante que además se ha puesto muy de manifiesto, te diría, el último año, los últimos 2 años, ¿no? Y es esta aparición de lo que llamamos creadores de contenido o creadores de noticias, digamos, de información, que según diversos estudios en distintos países, por ejemplo en Estados Unidos, es un porcentaje de la población los cita como fuente de información habitual, de manera muy relevante, ¿no? Con lo cual, queramos o no, nos guste o no, da igual, para mucha gente se informa a través de estos creadores de contenido. Que algunos actúan, podríamos decir, si hablamos desde el punto de vista periodístico, pues muy bien, ¿vale? Y otros, pues no tanto, ¿vale? O mal, ¿vale? Pero el fenómeno está ahí y se empieza a ver ya reacción de muchos medios o de bastantes medios de cómo intentar, digamos, aprovechar o sacarle partido pues a este fenómeno, que puede ser desde que tus propios periodistas se conviertan también y actúen con las armas, digamos, de los creadores de contenido, porque se ve que eso tiene un nivel de engagement con la gente pues muy elevado, por tanto tienes que hacerlo, ¿vale? Esa es una primera lección. Otra, que tú puedas trabajar con esos creadores de contenido, que los integres en tu medio, pero dándoles la libertad, el margen de maniobra necesario para que se sientan a gusto, porque quizá por eso también habían dejado un medio, ¿no? Entonces, esa es otra línea de actividad. Al final, todo, yo siempre me gusta decir, miremos cómo se consume la información, qué hace la gente para estar informada, porque eso no lo decidimos tanto los que producimos la información, sino que lo deciden un conjunto de fuerzas, ¿vale? Pero es algo que no puedes obviar, porque tú puedes decir, no, es que mi producto es magnífico y tal, ya, pero si nadie lee o compra o consume información de una determinada manera, por magnífico que sea, tú dirás que es magnífico, pero la gente no lo utiliza, con lo cual no lo es. Por tanto, ya digo,
por resumir un poquitín lo dicho, ¿no? El movimiento de los creadores a mí me parece muy relevante. Creo que hay que hacerlo bien, creo que hay que educar a todas las partes, digamos, para que eso se pueda hacer bien, pero es tarea, sin duda, desde mi punto de vista de los medios, el entender cuáles son las reglas de engagement que utilizan estos creadores, porque están funcionando, ¿no? En muchos casos. Por tanto, y eso un medio siempre es lo que ha querido, estar en contacto real y eficiente, digamos, con su audiencia, ¿no? ¿Y creéis que con vuestra experiencia, con las conversaciones que tenéis también con medios, etcétera, creéis que los medios, hablo en general, luego hay casos concretos para todos los gustos, pero creéis que están en eso o están todavía como en una fase muy incipiente de tener que afrontar todo eso que has comentado? Yo creo que hay mucho camino a recorrer, por decirlo sí, de alguna manera elegante. No, creo que se está tomando conciencia del tema, pero no se está yendo muy posiblemente a la velocidad que quizá se debería ir. Sí. Yo creo precisamente que están viendo, o sea, lo están viendo venir, pero no saben cómo hacerlo. Porque realmente estamos viendo y hemos leído, ¿no? Muchos periodistas incluso que han sido referentes en su propio medio y, por ejemplo, se han reconvertido y han salido de su medio y han creado su propia newsletter. El TikToker, el otro día también leí, ¿no? No me acuerdo ahora de qué... El que estaba en el Washington Post, por ejemplo, se ha ido a crear su propio canal de YouTube, ¿no? Exactamente. ¿No? Estamos viendo y los medios están teniendo, o sea, tenían toda esta gente dentro, ¿no? Que tú asociabas con la marca. Y si realmente no cuidas bien la relación o no le das ese espacio, como decía ahora Ismael, o mantienes eso, estás perdiendo algo para que siga contigo ese creador. Mira, hay un caso reciente, yo creo súper interesante, que es lo que está haciendo The Economist. The Economist está haciendo una política que ha sido una revista de Economist donde tradicionalmente los periodistas ni firmaban, ¿no? Con lo cual era muy difícil asociar nunca la marca a ninguna persona en concreto. Eso está cambiando radicalmente y está cambiando porque les dan presencia a través de vídeos, a través de publicaciones en newsletters, etcétera, ¿no? Y con esta idea justamente de, oye, seamos nosotros, tenemos el conocimiento. Han lanzado un producto que se llama recientemente, que es The Economist Insider, que es magnífico en el sentido de que ves al equipo de la redacción comentando los temas sobre los que van a tratar en la revista y te das cuenta del valor que esa gente tiene y aporta, ¿no? Pero eso o lo haces o si no lo sabes o no lo sabe nadie, ¿no? Sí. Y creo que es una de las maneras que hay posible para hacerlo. Pero cuesta todavía, por ejemplo, con algunos medios con los que hablo, cuesta que, primero ya cuesta que los periodistas quieran firmar todas sus noticias y sus artículos, que dices, a ver, lo has elaborado tú. Si no estás haciendo un copiar y pegar de la nota de prensa o de agencia, debes poder y tienes que explicar al lector que tú eres el autor de esa noticia, ¿no? Entonces, eso es un factor de ranking que también ayuda a Google, ¿no? Porque tú le estás diciendo, oye, esta persona, este autor es experto en esto y mira cuánto escribe de esto, ¿no? Cada día publica X noticias relacionadas con este tema. Todo esto, claro, es un pez que se muerde la cola, estamos potenciando esto y toda esta parte pues también es interesante para hacer crecer la... Hay una parte de esta que dices... Lo que estabas comentando ahora, yo me lo estoy imaginando como un periodista que genera un contenido, ¿vale? Y que gracias a ese trabajo de ese periodista, ese contenido se publica, por decirlo de alguna manera, en los formatos estándar que ese medio de comunicación, sobre todo en prensa, televisión o radio no tanto, pero sobre todo en prensa, se hace. Pero aquí metemos ya la parte de los nuevos formatos, ¿vale? Formato audiovisual, no solo los vídeos, sino también tema de audios, de podcast, ese tipo de formatos, streamings que ya se incorporan a lo que decía antes Ismael, que es como realmente las audiencias están empezando a consumir y que te tienes que adaptar a eso directamente. Yo tengo una anécdota con un periodista, no lo voy a nombrar porque es de aquí de España, ¿vale? Pero es un periodista que es un creador de contenido, pero que es un creador de contenido
creando formatos de contenido en el que su medio de comunicación no estaba en ese momento al 100% con esos nuevos formatos. Básicamente estaba yo hablando de streaming, ¿no? Y hablando con él, yo le decía, bueno, sí, tú puedes tener hasta que se solucione o se afronte por parte del medio de comunicación, puedes tener esa tensión o esa relación que tú puedas tener como periodista y como medio que te contrata, puedes tener una relación un poco hasta que no se solvente todo eso, pues bueno, que algunos lo llevarán mejor, otros lo llevarán peor. Pero también hay una cuestión, cuando hablamos de formatos nuevos, para los medios de comunicación, que ese tipo de creador de contenido, con su propia marca y con su propio trabajo creando ese contenido, puede hacer que gane audiencia ese medio. Porque hay audiencias que no conocen al medio. Exactamente. Y que están consumiendo en otros ámbitos diferentes, en otra manera de consumir contenidos muy diferentes. Es que yo creo que hasta ahora, o al menos hasta hace unos años, pensábamos, ¿no?, que las marcas editoriales fuertes, o sea, tú te ibas al kiosco, ¿no?, y tú veías pues ahí las grandes marcas y las grandes cabeceras expuestas y tú tenías como referente periodístico las marcas periodísticas, las marcas editoriales. Pero realmente ahora es lo que decías, David, ¿no? Ahora mismo, ¿quién aporta más a quién? ¿No? Y hay que ponerlo encima de la mesa y por eso digo que hay que cuidar a esos creadores o a esos autores periodistas que nos dan la marca para el medio, porque imagínate, ahora estoy pensando, ¿no?, que estos creadores empiezan pues a trabajar más allá de esos formatos y a trabajar desde el punto de vista SEO, a trabajar su web, tal, crean su marca, tal. Es que pueden crear un monstruo en positivo, ¿eh? Sí, pero sí. pueden crear realmente un monstruo. Y toda esa parte del cambio de formato y todo esto vamos mucho hacia aquí, porque además ahora mismo la búsqueda está transformándose hacia, podríamos decir, multimodal y multiplataforma. Es decir, ¿no?, vídeo, audio, etcétera, vamos hacia aquí, pero es que además también multiplataforma, distintas plataformas. Yo siempre hago la misma pregunta cuando empiezo las clases en la universidad a principios de curso y les pregunto, oye, ¿dónde buscáis vosotros esto? Y me dicen, ¿el qué? Dice, es que no sé, depende. Dice, voy a buscar una receta, pues a lo mejor me voy a TikTok. Voy a buscar que quiero unas nuevas zapatillas, pues me voy a Google. Voy a buscar que la última tendencia de uñas, no sé qué, otoñal, pues me voy a TikTok o Instagram, ¿no? Es decir, puede ser un usuario distinto en según qué momentos del día y según qué audiencias. Y por otra parte, pues toda la búsqueda multimodal que nos está dando la oportunidad también la IA, pues por ejemplo, ahora mismo te sale una hierba o una planta en el jardín y dices, oye, esto lo tengo que quitar, ¿es bueno o no? ¿Qué es esto? Entonces voy, le hago una foto y le pregunto a Google y me dice, no, esto, pues mira, si lo quieres mantener lo tienes que regar, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O sea, estamos ya diversificando tanto que tenemos que podemos optimizar, tenemos muchas oportunidades para optimizar los distintos tipos de contenido. Si me permites añadir, yo diría que también que los medios tienen que perder un poco el miedo a mostrarse y a mostrar a sus periodistas y a dejar utilizar formatos que acerquen realmente lo que hace el medio al público, porque al final un medio sigue siendo muy valioso, ¿vale? Que a veces yo creo que nos tiramos demasiadas piedras encima de nuestro propio tejado, ¿no? Que un medio sigue teniendo mucho valor y mucha gente lo sigue apreciando, ¿vale? Pero todavía lo apreciarán más si la manera que comunicamos y conectamos con el público pues es efectiva. Y en este sentido, por ejemplo, poner en valor el trabajo de los periodistas, de los profesionales que tú tienes en el medio, tiene todo el sentido del mundo. Hará que aumente la confianza que la gente tiene en lo que haces, porque verán a personas reales de carne y hueso, pues contándote algo de lo que saben mucho, ¿no? Y eso pasa por utilizar, evidentemente, formatos que conectan más directamente con el público. Yo prefiero ver la cara de alguien, escucharle y tal, que no solo leer, porque me aporta más elementos, ¿vale? También lo leeré, ¿no? O sea, no quiere, una cosa no elimina la otra, pero me parece que hay que soltarse un poquito, ¿no? O sea, y permitir, digamos, que estas maneras de comunicar
y de comunicar información bien hecha al final del día es lo importante, y información valiosa, información que necesita la gente, pero que lo hagamos de maneras que la gente quiera consumirlas. Clara, en la parte de formatos, en el mundo de redes sociales ya llevamos unos años que los medios de comunicación, y en este caso hablo de los equipos de redes, están haciendo esfuerzos importantes, y algunos lo están haciendo muy bien, en la parte de utilizar nuevos formatos, o darle más potencia a formatos como el audiovisual en las diferentes variedades que pueda haber, porque las propias redes sociales así lo demandaban, ¿no? En el contexto de posicionamiento y en SEO, ¿cómo estamos ahora mismo a nivel de formatos? ¿Qué es lo que se está requiriendo en esa parte? A nivel de formatos, claro, pensando en SEO y en todo lo que podemos optimizar a nivel de SEO, te diría, está básicamente el texto, ¿no? Siempre pensamos en las noticias y en los artículos. Y aquí mismo, pues ahora mismo hay un tipo de formato, por ejemplo, el live blog, que son los directos, que esto funciona mucho y hace tiempo que funciona, pero te da una posibilidad de cobertura de unas breaking news, de un seguimiento en directo, que es muy vinculado, también es muy esclavo, porque tienes que tener a alguien en el medio que te siga eso, ¿no? Y después también funciona mucho el tipo, y a mí me gusta mucho el formato explainer, que le dicen. Yo lo empecé a ver en Axios, el Smart Brevity, ¿vale? Que es un medio de Estados Unidos, ¿no? Y que te da como muchos insights con un breve artículo, te dice todo lo que tienes que saber, ¿no? Pues recuerdo unos últimos que estuve mirando de los incendios en Estados Unidos, ¿no? Pues te decía, mira, pues hasta aquí, esto está así, tal, venimos de aquí y hacia dónde vamos, como qué puede suceder a partir de ahora, ¿no? Si lo traslado aquí, te diría, pues ahora, los cambios de las cuotas de autónomos, ¿no? Pues, ¿qué está aprobando el gobierno? ¿Cuándo va a cambiar? Tal. Y tú titulas, normalmente están titulados en formato pregunta, ¿no? Y son muy apetecibles para la lectura. ¿Por qué? Porque son de servicio. Es lo que realmente el ciudadano de a pie quiere saber. Y hablo de temas, podríamos decir, que afectan al bolsillo, pero podría ser cualquier cosa, es decir, del último anuncio del gobierno o de lo que va a suceder, yo qué sé, con el último fichaje del Barça, del Madrid, ¿no? Vamos a hablar de fútbol, del Atlético, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, este tipo de formatos funcionan muchísimo también para conectar con el público. Y después obviamente podemos optimizar a nivel de vídeo también. A nivel de YouTube, por ejemplo, YouTube ha tenido una evolución. Simplemente mirando los titulares iniciales que teníamos hace 5 o 7 años, que eran como mucho más evergreen, optimizados para la keyword, etcétera. Si nos fijamos ahora, ha cambiado el tipo de card, el frame, ¿no?, de inicio que nos capta la atención con ese collage, con visualizaciones, con títulos impactantes, ¿no? Y también los propios titulares, que ya no incluyen tanto la keyword, sino que son mucho más pensados, podríamos decir, como un titular Discover. Es decir, todo está yendo hacia aquí y la optimización ahora mismo pues la podemos hacer en distintos puntos. Si hablamos de vídeo vertical en concreto, por ejemplo, ahora que hablabas de YouTube, ¿qué rol está cumpliendo ahora mismo los shorts de YouTube? Es decir, en términos de posicionamiento, ¿le están dando mucha importancia? Te lo digo porque una de las conversaciones que tenemos últimamente con determinados medios de comunicación es que dentro del formato de vídeo vertical tienen que potenciar esa producción de contenido, que es el formato en el que normalmente tienen más dificultad, no solo a nivel de periodistas, sino a nivel de los propios equipos de desarrollar, pero que tienen que hacerlo, que ya tienen esa mentalidad de que tienen que avanzar mucho en eso. Y ya más de uno nos ha puesto el ejemplo de YouTube, ¿no? De cómo los shorts dentro de YouTube ya les están diciendo que tienen que poner mucho foco en ese tipo de contenido. ¿Cómo está afectando? Yo diría sí, pero centrémonos en ver realmente qué tipo de contenido nos estamos basando, porque igual que cuando optimizamos para SEO, es decir,
nosotros no tiene ningún sentido optimizar para unas keywords que, por ejemplo, te están mostrando el mapa del local o del comercio, qué tal, porque ese tipo de keyword es, por ejemplo, más transaccional o tiene una intención de búsqueda de visit in person, ¿no? Para ir a visitar en persona este sitio, este lugar. Entonces, Google ya no te va a mostrar un contenido texto, por lo tanto, no hagas esto. Si no nos va a mostrar shorts o vídeos, no tiene sentido realizar contenido de esa temática enfocada a potenciar ese producto. ¿Por qué? Porque el algoritmo no va a mostrar vídeos en ese caso. Uh-huh. El último ejemplo que yo he visto, he analizado, diría tema de deportes. Por ejemplo, estuve analizando hace poco que Discover en Estados Unidos que no se está comportando igual que aquí en España, pero en Estados Unidos toda la categoría deportes, la evolución que han tenido los medios y los dominios de medios en Discover ha caído drásticamente en los últimos meses. ¿Por qué? Porque ha subido drásticamente también el dominio de YouTube. Por lo tanto, están mostrando mucho más contenido del dominio youtube.com, por lo tanto vídeo y audiovisual, para mostrarte noticias e incluso breaking news de deportes. Por lo tanto, si no eres un medio que puede realizar esto, no tienes que centrarte en una producción y de contenido, un alto volumen de contenido, en hacer artículos de tu parte de deportes, de tu sección. ¿Por qué? Porque está mostrando una parte audiovisual. Y lo mismo a lo contrario, ¿no? Si está mostrando shorts, como bien dices, David, pues oye, es momento de centrarnos ahí, de crear contenido para poder potenciar la marca ahí. Pero si no está mostrando shorts, no tiene sentido trabajar la parte política, por ejemplo, la sección política trabajada en shorts, si no la está mostrando. Desde el punto de vista del usuario, la verdad es que esta presencia del vídeo vertical es cada vez más evidente en muchos entornos, ¿no? O sea, verdad que las redes sociales son las que han impuesto o han propiciado, digamos, que haya un predominio de consumo de este tipo de vídeo, pero ahora ya estamos viendo, por ejemplo, esta última semana The New York Times en su propia aplicación pues ha creado una pestaña nueva que es Watch, que son sencillamente vídeos verticales que se consumen haciendo scroll vertical, ¿no? Y de manera similar a como lo haríamos en una aplicación de red social, ¿no? Por tanto, yo creo que si yo ahora hablo no tanto de la influencia del SEO en esto, de la aparición en búsqueda, sino simplemente desde el consumo que hace el usuario, pues facilitar este tipo de producto creo que tiene todo el sentido del mundo. Una duda que tengo, que el otro día me surgió también con otra conversación en la que asistí, que es con la parte de la IA, ¿vale? Con los cambios que se están dando a la hora de que Google te muestre determinados contenidos según la búsqueda que se haga, etcétera. En el mundo de redes sociales hay un factor evidente, que es que cuando tú construyes un contenido de una story, o mejor dicho, cuando construyes un contenido para publicar en Instagram que no sea story, es decir, que publicas en el feed, Instagram no te permite, o sea, no puedes generar tráfico, ¿vale? Porque en el copy, pues no, tú metes la URL, pero no te permite. Que incluso se dice que están pensando si eso va a cambiar o no. Pero bueno, a día de hoy, en el mundo medios, la gente tiene muy claro que si quiere generar tráfico en Instagram, lo hace a través de stories, y con publicaciones en feed, no. Sin embargo, pregunto, con la incorporación de la IA y la nueva manera de que a través de la IA se pueda encontrar información, podría ser interesante que, aunque en Instagram, en ese post que tú publicas en Instagram, en el copy, pones la URL y el usuario no va a poder hacer nada, podría ser interesante que se incluyera esa URL para a posteriori, según la IA, que te pueda referenciar eso. Hombre, si eso, o sea, David, eso lo vendes y los medios te lo van a comprar porque están, o sea, dependientes del tráfico de forma brutal. O sea, llevan tiempo que sí, las redes sociales las trabajan, pero siempre con un objetivo de
yo te diría generar y crear comunidad e engagement, porque tráfico en las redes ya hace mucho tiempo que no se consigue y no se persigue. En Stories tampoco la gente visita los links y los enlaces que se ponen. Por lo tanto, disponer de un enlace clicable realmente y que sea realmente, o sea, que puedas llegar a ese contenido, podría ser una gran apuesta, pero yo creo que esto no vamos hacia aquí, que las redes van a quedar para lo que se están conformando y creando ahora, ¿no? Simplemente para construir comunidad y conectar con tu audiencia y crearla, ¿no? Pero realmente el tráfico en redes no lo veo. Y con la inteligencia artificial que decías, precisamente, pues estamos viendo que AI Overviews, que es la parte de la IA, integrada en el propio buscador de Google, y ahora también ha llegado, a este octubre han desplegado el AI Mode, el modo IA de Google, que si tú te vas a la pestañita de la izquierda, ¿vale? Cuando estás en el buscador ya te despliega toda la parte más conversacional y puedes mantener ahí una conversación con todo el soporte de Google y Gemini, ¿no? Y ya mantienes ahí la conversación y realmente si tú te planteas y dices ¿cuánta gente está haciendo clic a esos enlaces que nos referencia? Muy poca. Realmente tienes que ir a profundizar, a querer profundizar sobre un texto o sobre una información muy concreta, o estás haciendo una investigación o un análisis y quieres realmente citar la fuente. Sí, pero para el público en general. Pero no, y para las respuestas de rápidas y ágiles y accionables de lo que estás buscando, pues no vamos a hacer clic. Y pongo una cosa encima de la mesa también para parar un poco toda este miedo también y reticencias a decir, ostras, ¿hacia dónde vamos, no? Y es que todavía la diferencia del uso de Google versus ChatGPT o Perplexity, etcétera, todavía es abismal. Sí, hay que trabajar para posicionar y ser mencionado y que nuestra marca editorial o cualquier marca sea mencionada, ¿no? Y sea referencia, porque muchos de los medios con los que trabajo, por ejemplo, me piden, ostras, Clara, quiero ser la fuente de referencia. Y digo, vale, muy bien, podemos trabajar eso. Eso hay que trabajarlo como a largo plazo, porque el tráfico va hacia allí, ¿no? Es decir, ChatGPT cada vez tiene más usuarios, pero realmente todavía el porcentaje de uso es mucho menor que el que sigue utilizando Google. Por lo tanto, sí, trabajémoslo, pero ahora mismo, ¿dónde está el negocio? En los clics, en Google, en qué plataformas y en qué contenidos y en qué formatos. Tengamos eso claro mientras seguimos trabajando y avanzando en otras cosas. Y sumaría muy brevemente a eso que también los estudios que se están publicando pues de para qué se usa ChatGPT, realmente el uso para noticias propiamente es todavía muy, muy escaso, muy pequeño, ¿no? Entonces, también por poner las cosas, digamos, sí, en su contexto, ¿no? Muy bien, pues oye, vamos a cumplir ya una hora de la grabación. Yo creo que me quedaría con vosotros un par de horas más para aprender sobre todo de muchos temas de estos que sobre todo son temas que están súper abiertos y que también hay que ver cómo va evolucionando todo. Para acabar, si os parece, no sé si Clara te ha avisado al final, Ismael, pero yo suelo acabar siempre con que me recomendéis, ya no salimos del tema de trabajo, del tema de medios, con que me recomendéis una canción. No tiene que ser ni la canción preferida ni nada, sino una canción que os apetezca que podamos meter en la playlist. Ismael ya metió en su momento una de Taylor Swift, que es un poco como directamente, pero bueno, decirme cada uno qué canción queréis que incluyamos. Bueno, pues yo si incluís Beautiful Things de Benson Boone, estaré encantado de escucharla de nuevo. Más variedad en la playlist vamos a tener. Y yo estaba pensando mucho cuando Ismael me ha comentado y digo, ostras, estas cosas a mí siempre me cuestan mucho. Digo, pero para decir algo totalmente distinto y no tirarnos a lo clásico, porque, bueno, soy también muy ochentera y me encantaría, o te podría decir alguna más moderna y tal,
Pero voy a decirte una que descubrí hace poco porque estuve en Turquía en un viaje, en un congreso, una conferencia donde precisamente, como comentaba Ismael, tuve la oportunidad de presentar y de incluso vender y compartir en un workshop de Discover el nuevo libro en la edición en inglés. Y descubrí ahí, porque ahí me compartieron pues varias partes también, la parte gastronómica, pero también la parte cultural, y me compartieron una canción que, a ver si lo voy a pronunciar bien, se llama Martilar de Edis, ¿vale? Que si quieres ya te pasaré el enlace. Sí. Porque que me lo pases la luego. verdad es que no sé qué dice la canción, pero engancha. O sea, engancha. Ahora, decir a los oyentes que si la escuchan un poquito el estribillo engancha y se van a quedar todo el día cantando, tarareando eso. Solo Genial, eso. genial. Oye, pues nada, ha sido un placer teneros. Clara, ya tienes aquí también tu nueva casa, ¿vale? Y nada, nos seguiremos viendo y que esta tarde os vaya muy bien en la presentación del libro que hacéis en la Asociación de Prensa de Madrid. Y nada, seguimos hablando de todos estos temas. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo y un placer ha sido compartir esta charla. Muchas gracias, David, por presentar esta casa y por dejarme participar también y conocernos por fin también en persona después de mucho tiempo de seguirnos en redes, que parece que vivimos en países distintos, pero no, pero estamos aquí hoy ya por fin. Pues Gracias. nada, pues encantado.